López de Uralde, diputado de Unidas Podemos en el Congreso. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y comentábamos, una de las críticas a la aprobación de esa ley es la falta de consenso para una ley tan importante. ¿Qué le parece? Bueno, quizás eso habría que preguntárselo a aquellos que no han querido apoyarla. Realmente se ha hecho un esfuerzo, en contra de lo que se ha dicho, se ha hecho un esfuerzo de diálogo, se ha hecho un esfuerzo de trabajar con todas las organizaciones políticas para tratar de llegar al máximo consenso. De hecho, ha contado con el apoyo de numerosos grupos políticos, con la única excepción prácticamente de Vox, que ha votado en contra, y el PP y Más País, que se han abstenido. Por lo tanto, yo creo que de todo el arco parlamentario se ha conseguido pues que muchos grupos políticos la apoyen, y creo que eso no es en absoluto desdeñable, ¿no? Pero creo también que a veces detrás de temas de forma lo que se ocultan son diferencias de fondo, y yo creo que realmente en este país, desgraciadamente, el primo de Rajoy sigue muy vivo y hay un negacionismo que sigue ahí, y que está anclado fundamentalmente en la derecha, que continúan sin estar convencidos de la necesidad de actuar contra el cambio climático, ¿no? Y la prueba es que mientras en algunas comunidades autónomas se está actuando ya, sin embargo, en las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular, como es el caso de Madrid, por ejemplo, pues no se ha tomado la más mínima iniciativa en contra del cambio climático. Es decir, que realmente, bueno, se ha alcanzado mucho consenso, pero hay algunos que sus palabras contra el cambio climático no se reflejan en acciones reales. Usted fue director de Greenpeace. Esa misma organización, junto a Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, abogan por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero españolas para 2030 en al menos un 55%. La propuesta que llega al Gobierno se queda en un 23%. Esta es una de las razones por las que Más País se ha abstenido. Hablábamos aquí de la ambición de la ley. ¿Usted considera ambiciosa esta ley o se queda corta? Bueno, por supuesto que Greenpeace y Ecologistas en Acción dicen lo que tienen que decir, que es exigir la máxima ambición, como no puede ser de otra manera. Ellos hacen la labor que tienen que hacer. Lo que ocurre es que hay que conocer los datos, y España, a diferencia de otros países de la Unión Europea, España desde el año 1990 aumentó sus emisiones en un 20%, mientras que el conjunto de la Unión Europea las redujo en un 25%. Entonces, en el momento actual, nosotros tenemos una diferencia con el resto de Europa que tenemos que ir, digamos, reduciendo. Y eso nos lleva a que el esfuerzo, si en vez de tomar 1990 como referencia, tomáramos 2010, nuestro esfuerzo de reducción ahora mismo es similar al de otros países europeos. Por lo tanto, lo que estamos pagando es la inacción acumulada durante muchos años de gobierno, que ha ignorado la problemática del cambio climático. Y entonces creo que en ese sentido, creo que hay que empezar a caminar, hay que empezar a trabajar para reducir las emisiones. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo con la urgencia. De hecho, fuimos nosotros, Unidas Podemos, los que promovimos la declaración de emergencia climática en el Congreso, lo recuerdo, y empezar a trabajar. Y también hay que decir que la ley ha incluido hoy una enmienda en la que se mandata a revisar las emisiones, al igual que hace el Acuerdo de París, que cada cierto tiempo los objetivos tienen que ser revisados. Pues se mandata a la revisión de esas emisiones a partir del año 2023. Por lo tanto, hemos dado el pistoletazo de salida con la aprobación de esta ley hoy, que yo creo que es un día muy importante, es un día histórico, porque por fin, después de muchos años de discusión, después de muchos años de hablar, por fin el Congreso aprueba una ley de cambio climático. Y creo que eso es lo importante, porque si miramos atrás, lo cierto es que hasta el día de hoy ningún gobierno fue capaz de ponerla en marcha, de llevarla al Congreso y de aprobarla. Diputado, si le parece, hablamos de las consecuencias en los ciudadanos de esta ley. Buena parte de la regulación se centra en el transporte. En 2040 no se podrán vender vehículos nuevos, no destinados a usos comerciales, que emitan CO2. Entonces, ¿cómo van a ser esos vehículos? Luego vamos a quién los fabrica. ¿Serán eléctricos, de hidrógeno, a gas? Bueno, yo creo que tenemos que cambiar y que va a cambiar la mentalidad y la forma en la que nos transportamos, ¿no? Y de hecho la movilidad va a ser muy diferente, y nosotros no visibilizamos que vaya a haber un cambio de un vehículo por otro, de un vehículo de combustible fósil por un vehículo eléctrico. Creo que las formas de transporte van a cambiar, utilizaremos mucho más el ferrocarril, se utilizarán más otros modelos de transporte. En la ciudad, las ciudades también van a cambiar. Una de las iniciativas que incluye la ley es la necesidad de establecer zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes, y todo eso pues hará
que efectivamente el transporte sea distinto. Los coches eléctricos serán una parte del transporte, pero ni mucho menos pensamos que puedan sustituir al conjunto. Pero hay que decir que en la Unión Europea hay países que van mucho más avanzados, es decir, que por ejemplo el Reino Unido ya ha anunciado la prohibición de los vehículos de combustión para el año 2030, ¿no? Por lo tanto, no es esto que estamos haciendo algo que sea ajeno al conjunto de los países de nuestro entorno, y lo que tenemos que hacer, lógicamente, para salvaguardar los puestos de trabajo de esa industria es avanzar y no quedarnos atrás. A eso vamos, porque 576.400 puestos de trabajo, nada menos, genera el sector del automóvil en España. Y también nos ponemos en sus zapatos. Hemos visto casos dramáticos como el cierre de Nissan en Barcelona. Esta nueva ley, la adaptación, amenaza todavía más estos puestos de trabajo, planea más deslocalizaciones en el sector. En absoluto, al contrario, hay que ver esta ley como una oportunidad y como realmente un motor de generación de empleo. Y de hecho, la mayor parte de los vehículos que se producen en España se dedican a la exportación, se exportan. Y por lo tanto, interesa mucho a nuestra industria ponerse al día, porque realmente si no nos ponemos al día tecnológicamente y si no empezamos a producir vehículos que sean exportables, si en el resto de los países europeos se están cambiando los tipos de vehículos que se utilizan y que se comercializan, nuestra industria quedaría fuera de juego. Por lo tanto, de lo que se trata es de precisamente de innovar y de que se ponga al día y de que se ponga en la vanguardia para poder mantener esos puestos de trabajo y para, si es posible, crear muchos más en eso y en otros ámbitos, ¿no? Por lo tanto, creo que no debemos pensar en términos de digamos, de una ley que pueda generar una crisis, sino al contrario, que debe ser una oportunidad para renovar y para innovar nuestra industria y para ponernos al día y para mantener el empleo. Juan López Ubralde, diputado de Unidas Podemos, gracias por atendernos en la noche. Gracias, un saludo. Un saludo y algo